Hemos llegado ya al día jueves y este día vamos a conversar sobre la sumisión de Abraham al cumplir la misión de Dios, la sumisión a la voluntad de Dios. Y esto es un tema muy importante, lo vemos en la vida del patriarca Abraham, y eso es lo que le ayudó a cumplir su misión cada día de su vida. Pero vamos a orar para descubrir qué lecciones podemos aprender nosotros de la experiencia de nuestro padre Abraham. Vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos porque nos das la bendición de aprender cada día más de tu palabra y queremos que el tema de hoy nos ayude a saber cómo, cuando nos sometemos a tu voluntad, siempre estaremos cumpliendo la misión que nos has encomendado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Para este día vamos a recordar la historia del llamado de Abraham. Pero como ya conocemos esa historia, me gustaría ir a algunos pasajes, quizás un poco destacando solo las palabras clave. Por ejemplo, en Génesis 12, desde el 1 al 9, aparecen las siguientes palabras clave, a mi juicio, que tienen que ver con cómo Abraham vivía cada día su misión, es decir, cómo vivía la misión que Dios le dio, haciendo la voluntad de Dios. Dice el texto que Dios le había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Luego le dice, a la tierra que te mostraré. Luego en el verso 4 dice, y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue. Verso 5, tomó a Sarai su esposa, a su sobrino Lot, a su hacienda personal, y salieron para ir a Canaán. Luego dice en el verso 6, pasó por aquella tierra hasta la encina de Moré, de Mamre dicen otras versiones. Luego dice el verso 8, después pasó de ahí a un monte al oriente de Betel. Bueno, el verso 7 destacaba que había hecho un altar al Señor. Es decir, noten, Abraham está viajando. Abraham está en constante movimiento. La indicación es un poco extraña, noten. Primero Dios llama a Abraham, le dice, vete de tu tierra y tu parentela. Ya hemos considerado estas palabras, pero vamos a recordar rápidamente esto. Abraham vivía en un lugar muy próspero, un lugar que dependía de un río, el Éufrates, y por lo tanto no tendría muchas dificultades, siempre habría alimento por ahí, pero Dios dice, no, tienes que salir porque yo quiero cumplir una misión contigo. Abraham pudo haber racionalizado y haber dicho, no creo que Dios me esté pidiendo esto, tal vez yo lo soñé y fue alguna imaginación mía, no creo que Dios me esté pidiendo esto realmente. Pero Abraham no racionaliza eso. Abraham dice, si Dios me dijo que me vaya, me voy. Luego está viajando, se mueve porque la indicación de Dios incluso nos parece extraña, es vete a la tierra que te mostraré. ¿Qué clase de indicación es esa? Es como que alguien nos diga, bueno, súbete, vamos a salir a un viaje y tú preguntas, si usted pregunta, ¿y hacia dónde vamos? Bueno, ya te lo mostraré cuando lleguemos. No le he dado la respuesta. Pero ¿por qué usted se subiría a un automóvil con alguien que le diga, yo te mostraré, yo te diré cuando ya hayamos llegado? Bueno, usted se subiría al automóvil porque conoce a esa persona y confía en esa persona. Eso es lo mismo que hizo Abraham. Abraham, Dios no le dijo exactamente, mira, aquí tienes que ir. No, Dios le dijo, ve a la tierra que yo te mostraré. Ahí te la voy a ir mostrando, si lo puedo decir de otra manera. Y Abraham dice, perfecto, voy hacia donde Dios me muestre. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Porque estaba dispuesto a someterse a la voluntad de Dios. Se ve en todo el proceso. Ahí leí varios textos así un poco rápido, solamente destacando palabras clave, pero en su llamado sale de su tierra, eso ya lo comenté. Luego, cuando se tiene que ver con la elección de la tierra, y este es un tema interesante, eso está más adelante en la historia, cuando se discuten los pastores de Lot con los pastores de Abraham y hay que repartirse la tierra, Abraham dice, pues como Dios me va a guiar a la tierra que Él me va a mostrar, Lot, escoge tú.
Y esto es bien curioso porque Lot escoge lo mejor, que él ve que es lo mejor, hasta que termina en Sodoma, una historia triste que ya consideramos el día de ayer. Y Abraham dice, bueno, yo estoy en las manos de Dios, que Dios me guíe. Y Dios vuelve a Abraham y le dice, levanta tu vista, todo eso será tuyo, de tus descendientes. Así que Abraham confía en la voluntad de Dios. E incluso Abraham está dispuesto a someterse a la voluntad de Dios en la destrucción de Sodoma y Gomorra. Abraham ha hecho su intercesión. Abraham está orando para que Dios salve a las ciudades y también a su sobrino, ¿verdad? Que ya vimos el día de ayer. Dios se acordó de Abraham cuando sacó a Lot de Sodoma y Gomorra. Pero acepta Abraham la voluntad de Dios, la decisión de Dios, porque no había ni 10 justos en la ciudad. Y entonces Abraham no reniega, no dice, mira Señor, ¿por qué no lo hiciste como yo te lo pedí? Él intercedió, hizo su parte, pero recuerden el tema de ayer, cada uno es libre de tomar sus decisiones. Y Dios también respeta eso. Y ya que ellos querían que el juicio de Dios cayera sobre ellos, el juicio de Dios cayó. Es decir, Dios pudo usar a Abraham porque Abraham estaba dispuesto a someterse a su voluntad en todas las circunstancias de su vida. Y eso para nosotros es un gran desafío, ¿verdad? Porque también lo necesitamos hoy. Necesitamos poner toda nuestra vida en sumisión a la voluntad de Dios. A veces estamos tan casados con nuestros planes y nuestra agenda, que Dios dice, bueno, si quieres seguir tu agenda, síguela. Recuerden, Dios respeta nuestra libertad. Yo quisiera que hicieras otra cosa, pero si tú ya tienes tu agenda, sigue tu agenda. Ahí pues trataré de hacer lo mejor que pueda contigo con eso. Pero ¿qué tal si en lugar de nosotros tener nuestra agenda ya, no quiero decir que seamos desorganizados, porque eso es otra cosa. Tenemos que ser organizados, tenemos que aprender a organizar nuestra vida, eso es importante. Pero ¿qué tal si en vez de que nuestra agenda sea la que norme a Dios, es decir, en lugar de que nuestra agenda sea la que dicte qué tiene que hacer Dios, le dijéramos, Señor, mira, yo aquí hice mi agenda. Esto es lo que yo pienso que debería hacer en la vida. Y le dijéramos a Dios, Señor, ahora dime si está bien o dime qué debo cambiar. Y la providencia nos irá marcando el paso. Dios en su providencia irá diciendo, hijo, esta parte me parece bien, sigue adelante. En otra dirá, hijo, este plan no está bien, hay que cambiarlo. Pero cuando nosotros estamos tan casados con nuestra agenda y nuestra forma de ver la vida, de decir, bueno, es que esto así se tiene que hacer porque así lo hice siempre, porque así lo hicieron los anteriores, porque lo que sea. Dios ya no puede obrar en eso. No puede obrar en nuestras vidas porque ya tenemos nuestra agenda, porque ya queremos que las cosas se hagan de una manera. Abraham pudo haber dicho, pero yo puedo cumplir mi misión aquí estando en Ur de los Caldeos, ¿por qué voy a tener que salir a otro lado? Yo conozco al Dios verdadero y aquí puedo hacer mi parte. Y pudo haberlo hecho, pero no habría sido la bendición que Dios quería que fuera. Y de hecho la bendición que llegó a ser, porque donde quiera que él andaba, la gente reconocía en Abraham a un siervo del Dios viviente, a un príncipe del Dios viviente, del Dios de los cielos, del Dios creador. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Abraham? Su sumisión a la voluntad de Dios, su entrega a la voluntad de Dios. Eso nos plantea varios desafíos a nosotros, y de todo lo que hemos estudiado en la lección de esta semana, como hoy es día jueves y es día de desafíos, la lección nos presenta los siguientes desafíos. En nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio de forma apropiada y eficaz. Necesitamos suplicar a Dios que intervenga. ¿Sí? ¿Saben? Solo por poner un ejemplo. Cuando nosotros vamos, me refiero aquí en la zona de El Salvador, puede ser también en otros países, pero hablaré de aquí de la zona de El Salvador. Cuando usted entra a una colonia o entra a un pasaje, le llamamos nosotros, va a encontrar ya un obstáculo. ¿Sabe cuál es ese obstáculo? Que hoy la mayoría de casas
tiene portones que separan las puertas principales de las casas, portones altos, cerrados, que no permiten que nadie pueda ver hacia adentro de la casa. Es decir, nos hemos aislado. Aquí en la ciudad, aunque las casas están muy juntas una de la otra, nos hemos aislado. Ya eso es una barrera. No tenemos contacto unos con otros en ningún sentido. Ya la gente prefiere estar encerrada en sus casas por cualquier situación, circunstancia. Pues hay que pedirle a Dios que intervenga. Eso solo por poner un ejemplo. Pero puede haber diferentes ejemplos. Tal vez en algunos casos sea una situación de violencia, en otros casos sea una cuestión de intolerancia racial o de intolerancia religiosa. Pues en todos esos casos, el mensaje, el desafío de hoy es que oremos para que Dios intervenga. La oración intercesora, recuerden. Y si queremos un desafío más avanzado, nos dice la lección la siguiente recomendación: busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil similar a la tuya. Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Esto ya nos lleva al contacto personal. Tal vez alguien ahí a nuestro alrededor está sufriendo y no lo sabemos, pero comencemos a orar. Ya hemos estado orando por algunas personas, ¿verdad? Bueno, ahora hay que comenzar a orar y tal vez ir y buscar a la persona y decirle: ¿hay algo por lo que usted quisiera que yo orara para que Dios intervenga? Porque la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Y somos justos por Jesús, porque nosotros le hemos entregado nuestra voluntad a Jesús, nuestra vida a Jesús, y Él nos cubre con su justicia. Así que, ¿qué tal si hoy hacemos eso? Escriba en los comentarios si usted ya tiene a alguien con quien está orando o por quien está orando, y el Señor obrará milagros. Estoy seguro que sí. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir una vida más dispuesta a hacer su voluntad. Padre querido, gracias te damos por el ejemplo del Padre Abraham. Reconocemos que nosotros tal vez no hemos vivido a la altura del llamado que tú nos has hecho. Tenemos nuestra propia agenda de vida. Queremos que las cosas se hagan de la manera que pensamos va a ser mejor, aunque solo pensamos en que será mejor para nosotros. Sin embargo, tú quieres que seamos bendición, no solamente para nosotros mismos y nuestra familia, quieres que seamos bendición para todos los que nos rodean. Por eso ayúdanos a someternos a tu voluntad. Tú nunca nos guiarás por un camino que nos cause dolor o tristeza, simplemente por el dolor y la tristeza. No. A veces enfrentaremos pruebas porque Satanás hará lo posible por desanimarnos, pero siempre podemos confiar en que tu guía nos dará gozo, nos dará paz y podremos enfrentar las pruebas que necesitemos enfrentar. Bendice a cada uno de tus hijos, ayúdanos a interceder más por los que nos rodean y ayúdanos a orar por alguien que está pasando por una situación difícil. Manifiéstate conforme a tu misericordia en estos casos. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.